Hola, buenas, bienvenidos al nuevo capítulo del podcast Imparables por un tubo de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Estamos en las oficinas de Globo de Barcelona, que nos han cedido muy amablemente este espacio tan chulo para grabar este capítulo del podcast, o sea que les agradecemos desde aquí su colaboración. Y también este capítulo cuenta con el apadrinamiento de Pfizer, que también con gran amabilidad pues, se ha unido a este reto de difundir temas de interés pues, para pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios del mundo de la hematología. Hoy vamos a hablar de un tema con estas tres personitas que tengo al lado, pero antes, para ilustrar un poco este tema, os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Hola, soy Yaita y en el momento de mi diagnóstico me dijeron, tienes una lesión en el mediastino por linfoma. Y yo, vale, perfecto. ¿Alguna pregunta? Y yo, no, lesión es herida, el mediastino es la zona del esternón y la forma médica de llamar una herida en el esternón es linfoma, perfecto, ninguna pregunta. Me voy a casa y lo primero que hago es ordenador y linfoma, ¿qué es? Y todo el rato, linfoma, cáncer de no sé qué. Yo, no, linfoma, ¿qué es? Cáncer, cáncer, cáncer. Todo el rato era cáncer y yo, no puede ser. Si fuera cáncer, me lo hubiera dicho el médico. Pero es que, claro, en internet siempre es cáncer, pero mi médico no me ha dicho que tengo cáncer, entonces no puede ser. Porque además me lo estaba diciendo un hematólogo, no un oncólogo, que un oncólogo, pues ya sabes lo que es, pero un hematólogo, yo es que ni sabía que existían. Pues muy ilustrativo, ¿no? Al final vamos a hablar de esto, de el momento en que se comunica una mala noticia, ¿no? Y cómo se recibe esta noticia. Nos acompaña Barnat Carreras. Barnat es psicólogo clínico en el Hospital Clínic de Barcelona, precisamente en la unidad de hematología. Y también eres asesor del Pacto Nacional de Salud Mental de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos a Claudia y tenemos a Elvira, que ambas han pasado por un linfoma, en un linfoma de Hodgkin en los dos casos. Y vamos a hablar de esto, del momento de cómo comunicar malas noticias. Claro, en este caso, además, el hematólogo que no es oncólogo, ¿no? Por lo tanto, no lo asocias a cáncer. En plan, ¿quién sabe qué hace un hematólogo? Y luego linfoma, que tampoco suena a nada conocido, ¿no? Y llega un momento y te dicen, linfoma de Hodgkin. ¿Y vosotras qué? Pues vale, ¿no? ¿Cómo fue la cosa, Elvira? Pues en mi caso empezó como por las pruebas previas, que empezaba a aparecer como algo como células o glándulas linfáticas o algo así. Yo me acuerdo que en ese momento llegué a casa y compartía piso con una amiga que es médico y le digo, no, tal, me están haciendo pruebas, pero bueno, que nada de cáncer, que es algo de unas células linfáticas, un linfoma de no sé qué. Y ella en ese momento no me dijo nada porque me dijo, no era mi papel ni estabas haciéndote pruebas, no sabíamos qué era. Pero ya luego hablando con ella me dijo, claro, yo evidentemente sabía de qué estábamos hablando, pero yo como tan tranquila y utilicé la palabra, no, esto no es cáncer, o sea, tranqui, algo será, pero no es eso, ¿sabes? O sea, y luego sí que empiezas a preguntar. Yo nunca he querido buscar información en internet, por ejemplo. Siempre he preferido preguntar directamente sobre mi caso específico, pero luego te vas enterando y te van diciendo, pero también el hecho del oncólogo y el hematólogo, sí que leucemia a lo mejor hoy es más, ¿no? Y lo relacionas más a ello, pero el linfoma yo no conocía a nadie que hubiera tenido un linfoma. ¿Y tú, Claudia, cómo fue? En mi caso, tengo que decir que sí que conocía lo que era un linfoma de Hodgkin porque mi padre fue paciente también, se recuperó y todo muy bien, 10 años antes de que a mí me lo diagnosticaran. Pero sí que es verdad que en el momento en el que empiezas a encontrarte mal, yo en mi caso llevaba mucho tiempo encontrándome mal, tenía pues sudores fríos por la noche, me dolía la parte del abdomen, tenía dolor en la mandíbula. Yo en ese momento vivía en el extranjero y aproveché una visita a casa para ir al dentista porque era lo que me dolía a mí, pues tenía mucho dolor en la mandíbula y fue él quien me dijo, esto no tiene nada que ver con los dientes? Con los dientes, tiene que ser algo de la parte de, bueno, De los ganglios. de esta zona de aquí, sí. Entonces fue cuando ya sí que fuimos primero al ambulatorio, luego al hospital, y cuando ya ves que empiezas pues con medicina interna, cuando te derivan a que te hagas una biopsia y a partir de aquí empiezas a hacer ya una serie de pruebas,
sabes que algo está pasando. Claro. Am. Quizás es verdad que en un linfoma y en una leucemia es un poco diferente porque el linfoma al final la persona viene de mucha prueba y la leucemia aguda no en todos los casos, pero es más boom, ¿no? Pero siempre hay este momento del diagnóstico, de la comunicación, que es un momento que no se olvida nunca, ¿no? Y este momento es muy importante cuidarlo y hemos de hablar de quién te da o te tiene que dar esta noticia, cómo te la tiene que dar y dónde te la tiene que dar, ¿no? Porque a veces, pues bueno, pues las prisas, el equipo, que son muy grandes, el momento tal, pues a veces no se hace de la mejor forma, ¿no? Entonces, no hay instrucciones, entiendo, pero ¿cuáles son los primeros inputs de por qué es importante este momento y cómo hay que cuidarlo? Claro, es complejo porque no existe una manera, como dices, de hacer las cosas de una manera mejor o peor. Entonces, principalmente lo que hay que hacer es un traje a medida, ¿no? Con esa información. Entonces es importante que todas las personas que intervienen en el proceso estén formadas en comunicación y también hay algunos imponderables, ¿no? Cosas que deben cuidarse como es el entorno, la manera en cómo lo comunicas y hay toda una serie de pasos, ¿no? Que enseñamos a los profesionales sanitarios que tienen que interaccionar con pacientes. Pero hay veces que la realidad pues sucede que tienes que hacer una llamada para generar un ingreso próximo o por lo que fuera tienes que avanzar información telefónica y no siempre has podido cuidar ese entorno, ¿no? Que debería ser idóneo en cuanto a quién da la información, dónde se da. Bueno, es complicado y supongo que hay que saber muy bien también quién tienes delante, porque habrá gente como Elvira que dice, no, yo no voy a mirar por internet lo que me diga y luego, como ya Isa decía, ¿no? Lo primero, el linfoma con el peligro de que hay muchos tipos de linfoma, hay muchos tipos de leucemias y ahí te la juegas, hay que buscar si quieres buscar, hay que buscar en sitios rigurosos, pero al final lo mejor es preguntar a tu referente. Os voy a enseñar también el vídeo de otra compañera de Ares, que también en uno de los podcasts que hicimos sobre diagnóstico, que se pueden recuperar en YouTube, en Spotify, etcétera, también habla de este tema, cómo fue para ella. Y ojo el tema de los tecnicismos, que ahora también hablaremos de esto. En mi caso, bueno, y supongo que en el caso de muchas personas, es una noticia que no te esperas, ¿vale? En una habitación de un hospital en el que estás sola, porque en esos momentos pues estás en urgencia, ¿no? Y yo en ese momento pues estaba acompañado de justamente mi cuñado, pobrecito, que tuvo que recibir aquella noticia que creo que no es agradable de recibir por nadie. Y bueno, yo la recuerdo cuando vino la doctora y sus palabras las tengo grabadas en la mente, ¿no? Porque recuerdo que me dijo, tienes una enfermedad en la sangre, ¿vale? Pero vamos a hacerte un tratamiento para intentar la curación. Me dijo células malignas. Entonces, en ese momento se recibe la información como algo nuevo, porque, o sea, desde la ignorancia total, porque no sabes. Oye, escuchas, células malignas. También estás muy nervioso, entiendo. Nervioso. Además, porque abrumado por la situación. Porque no entiendes todas las pruebas que te están haciendo, ¿vale? Porque a mí me hicieron muchísimas pruebas durante la noche, no esperaron al día siguiente. Y eran pruebas como, por ejemplo, pincharte en el esternón, en el hueso de aquí del esternón, que yo ni siquiera, ya te digo, la ignorancia de todo este mundo de desconocimiento, y cuando te dicen células malignas, sabía que era un cáncer, pero no sabía ni que era una leucemia, porque ya después me explicó, bueno, pues que era un cáncer en la sangre, ¿no? Pero fue como un impacto brutal. Bueno, me quedé, ya te digo, 10 segundos en shock y la primera pregunta que le hice fue, ¿me voy a morir? O sea, estuve un día o dos asimilando que era una leucemia, que no sabía ni que se podía tener un cáncer en la sangre. O sea, imagínate, y de desconocimiento total y de shock. Bueno, Ares también lo explica muy bien, ¿no? Al final no es fácil, es un reto importante para los profesionales y hay que saber también quién tienes delante, porque al final la persona probablemente no tiene ni idea de términos médicos, no tiene ni idea a lo mejor de haber estado previamente en hospitales normalmente muy grandes, etcétera, y de que les hagan pruebas que a lo mejor tú no asocias, porque me están pinchando el esternón, ¿no? Y estas palabras, células malignas, el oncólogo, el hematólogo, nadie te dice cáncer directamente, o habrá casos que te dicen cáncer directamente. Entonces, ¿cómo sabes cómo lo tienes que hacer realmente?
Claro, no todas las ocasiones hay que correr. Hay veces que tienes más tiempo, ¿no? De poder planificar bien en cómo dar esta información. Hablamos de muchos tipos de malas noticias, ¿no? Hablamos del diagnóstico, pero también a veces de un mal pronóstico. En este contexto, el trabajo interdisciplinar, cuando puedes preparar esa visita, cuando puedes anticipar la sospecha antes de hacer una prueba, bueno, pues podemos esperar ¿no? cosas buenas o cosas no tan buenas, o puedes buscar eufemismos, puedes adaptar de tal modo que esta información llegue de la manera más graduable posible, ¿no? Pero hay veces que no hay ese tiempo, ¿no? Y que uno no puede saber si estamos ante una persona que desea ser informada y que prefiere conocer el nombre, el apellido y todos los tratamientos, o estamos ante alguien que una vez le consultamos nos dice, mira, yo prefiero delegarlo en mis hijos y que sean ellos quienes decidan, ¿no? Todo esto, que es la planificación anticipada de la atención, es el sumum de la comunicación, ¿no? Cuando disponemos de esta información previa de cómo el paciente quiere ser tratado, ¿no? Cuando no, debemos tirar mucho de nuestro sentido común, de nuestra formación y de también la comunicación entre líneas, saber qué está pudiendo digerir el paciente en ese momento. Y también manda la enfermedad. En algunas ocasiones hay que ir rápido, hay que iniciar los tratamientos y no tenemos tiempo a anticipar la posibilidad de una decisión de si quieres pues, hacer una preservación ovárica o no y tienes que empezar el tratamiento, ¿no? Con lo cual, de nuevo, un traje a medida, ¿no? Y claro, o sea, al final también se complica todavía más porque en muchas ocasiones no solo tienes delante a una persona, sino tienes delante a una persona que va con unos acompañantes, con una pareja, con un padre, una madre, o no, que ha decidido pues entrar solo en la consulta, ¿no? Y claro, al final tienes que doblemente gestionar las emociones, sobre todo en personas jóvenes, como sois y erais en un momento de diagnóstico vosotras, pues a lo mejor tienes que gestionar un marido, una mujer, una mamá, un papá, ¿no? Y eso, bueno, se complica todavía más. Sí, yo creo que en prácticamente todos los ámbitos de la salud integramos o intentamos integrar a los familiares, ¿no? Tanto en la toma de decisiones como en la presencia en muchas visitas. Pero en algunos ámbitos más que otros, y en este en concreto, siempre que podemos lo intentamos, ¿no? En una visita compartida preguntamos si antes de entrar, ¿no? ¿Quién quieres que esté presente? ¿Te apetece que esté tu pareja o tus familiares, ¿no? Intentamos establecer un setting que llamamos, ¿no? En el que dentro de lo que nos permite ese centro hospitalario, esas consultas externas que a veces son más bien precarias, pero intentamos buscar ese entorno cómodo, confortable, crear ese clima en el que también el paciente está rodeado de quienes quieren estar, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las necesidades de los pacientes correlacionan con las de los familiares y no atender, por ejemplo, un malestar de un familiar, un trastorno de ansiedad, repercute en los propios pacientes. Por lo tanto, nuestra intervención siempre se enfoca a todo lo que podamos también a la familia. Claro, y al final yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? De, bueno, yo no estaba tampoco tan preocupada por mí, sino por ver a mi madre que estaba fatal en ese momento, ¿no? Vosotras, como quien os acompañó, ¿os acordáis un poco? Yo en mi caso éramos muchos. Sí, yo traje a mis padres, a mi hermana y a mi pareja del momento. Y también porque el proceso de diagnóstico no fue como tan inmediato como, por ejemplo, lo hemos visto en los vídeos. Fue rápido porque fue como en un mes, pero hubieron pistas previas, aunque yo no sabía de qué hablábamos y tal hasta el final, sí que hubieron pistas que llamaba a algo un poco grave o a tener una atención. Y sí que a la visita llegamos ya como preparados para ver ya un poco qué tipo de cosa era y no solo la noticia en general. Pero sí que yo me acuerdo, por ejemplo, que claro, esto de las malas noticias ya no es solo cómo te las comunican a ti y a tu familia, sino cómo tú luego comunicas a los demás. También. Esto es Porque, otro pastel que hay que claro, abrir. yo me acuerdo, por ejemplo, llegar un día a casa y mis padres en plan, tranquila, todo saldrá bien, que es lo que todo el mundo te dice siempre, no será nada, tranquila, todo va a ir bien. Y hubo un momento donde yo tuve que decirles en plan, no va, o sea, puede ir bien, pero es algo, en plan, no está bien. Y ver cómo le cambia la cara a tus padres y de repente empiezan a preocuparse porque ellos están como intentando distraerte, decir, cuidarte, ¿no? En ese sentido. No es fácil cuidar tampoco, No o es saber qué fácil. decir. Pero llega un punto donde yo en ese momento me encuentro en que yo tengo que decir a mis padres en plan, dejad de tener este discurso porque no es algo. Luego podemos tomárnoslo como queramos, pero es algo.
Hay que Y validarlo un poco, ¿no? De decir, bueno, partimos de esta base, que no es... bueno, hay que darle su lugar. Yo creo que cuando ya empiezas a tener un día, primero no preocuparse antes de tiempo, pero cuando ya empieza a haber un diagnóstico hay que darle el lugar que también merece, ¿no? Y eso también muchas veces nos toca a nosotras como pacientes decisionar con nuestra familia, amigos, trabajo, esas noticias. A los profesionales aún a lo mejor han tenido alguna formación, ¿no? O lo que hablamos, pero tú no. O cómo simplemente decides los canales y los tempos, ¿no? Claro, de repente 100 WhatsApps de personas preguntándome qué tal estoy, cómo ha ido la prueba, ¿no? No No, tengo claro. tiempo material de gestionar, ¿no? Con esfuerzo puedo gestionar mis emociones como para poder gestionar las de todos vosotros y vuestras preguntas, ¿no? Claudia, tú en tu caso, Sí, bueno, en mi caso siempre iba acompañada de mis padres, por suerte. Cuando había un momento de que dices, hoy me tienen que dar resultados o una visita importante. En las pruebas, pues se iban un poco combinando según el trabajo. Incluso, pues he acabado yendo sola a algunas pruebas porque ya me sabe mal que me acompañen. Pero sí que es verdad lo que comentaba de que claro, el médico te comenta a ti, te da la noticia, pero tú luego lo tienes que comunicar también a todo tu entorno, que sabes luego que tus padres se van a ocupar de comentarlo con la familia y eso, mira, que te ahorras, pero el tener que tú comunicar a tus amigos en el trabajo es un gran trabajo que no, bueno, que creo que no todos estamos preparados y a mí pues, me ha pasado de que a lo mejor de primeras sí que lo fui comentando, pero a la que ya habían recaídas era como, no, es que hasta me da vergüenza tener que explicar que otra vez, porque te sientes incluso como que si tú has fallado contigo misma, de, vale, no he sido suficiente, no he superado esto y te sientes mal contigo misma como para tener que explicarlo a tus amistades. Y a mí era una cosa que me costaba, por mucho que no me importaba decir, mira, pues me han diagnosticado de un linfoma y ahora estoy pasando por esto. el tema de la recaída, pues lo tenía apuntado porque al final la mala noticia no es solo el primer diagnóstico, muchas veces es lo que decías, ¿no, Barnat? Un pronóstico o una información de es que no está funcionando esto, ¿no? O es que no ha funcionado. En estos momentos, pues doblemente cuidado, ¿no? Porque al final también ya tienes un vínculo con esa persona, ya la conoces, sabes el entorno, el panorama. Claro, bueno, es que es complejo porque contamos con la suerte de conocer al paciente y por tanto con la ventaja de saber cómo comunicar. Hay posiblemente también una conciencia previa, un miedo a la recaída, ¿no? La espada de Damocles que muchos pacientes viven, ¿no? Tras el fin de los tratamientos en el que, como explicaba Elvira, a menudo el entorno celebra pues que todo se ha acabado, pero uno vive con la sensación de, bueno, pero yo todavía tengo el recuerdo, la recencia y el miedo a, ¿no? ¿Qué hacer cuando este miedo, ¿no? cristaliza en una recaída? Pues es muy complejo y hay que poder estar ahí. Para mí no te sabría precipitar una respuesta de qué hay que hacer, pero hay que acompañar seguro. estar ahí, además con todo el equipo. Hay que poder dar visitas lo antes posible desde todas las disciplinas que puedan estar implicadas, ¿no? Evidentemente hematología, pero también trabajo social en algunos casos, a veces nutrición, fisio y psicología clínica. No hemos comentado que lo dice Ares en el vídeo. Muchas veces la primera pregunta, ¿no?, al profesional es ¿me voy a morir? ¿Cómo contestas a una pregunta así? Puramente en los pronósticos, los datos, ¿no? A mí me dan mucho miedo siempre los datos, los porcentajes. Entonces tenemos siempre los pacientes de a mí no me cuentas todo esto, y los pacientes de en 1992 he encontrado que el pronóstico era esto y ahora, ¿no? Y entonces manejar las respuestas a estas preguntas también es difícil. Sí, yo creo que la calidez y el tener tiempo es una muy buena, un buen punto de partida, ¿no? Sobre esto yo creo que no hay que tener prisa, aunque a veces uno tenga ganas de conocer, también hay que dar un poco de tiempo, ¿no?, a ello. Yo creo que podemos no precipitarlo todo en una visita, podemos repartirlo en dos o en cuestión de un ingreso al día siguiente, ¿no? Ir dosificando la información también para que el paciente pueda recibirla mejor, ¿no? Porque como aparecía en los vídeos,
hay varios fenómenos, ¿no?, que se explican la atención o la visión en túnel, ¿no?, que no te permite procesar toda la información, o sesgos o disonancias cognitivas, ¿no?, distorsiones cognitivas que hacen que a lo mejor de 5 elementos de mala información das uno de buen pronóstico y a veces nos aferramos, ¿no?, inevitablemente a este, ¿no? Mala. Con lo cual, a veces nos encontramos con que algunos compañeros nuestros escriben en el curso clínico que el paciente ha sido informado, pero nos encontramos que no se ha producido esa digestión de esa información, ¿no? Y no es necesariamente que no lo haya hecho bien previamente, ni que el paciente no lo haya captado, sino que forma parte de un proceso en el que tienes que ir digiriendo esta información, ¿no? Bueno, y ¿no?, que al final, en plan, he ido presencialmente y no sé qué me ha contado esta persona. Realmente salgo y sigo con todas las dudas. Yo siempre, ¿no?, aconsejo mucho sobre todo en las visitas previas, apúntate, cada vez que tengas una duda, mantén un poco una agenda, un cuaderno de tus dudas, ¿no? Hay este momento de, bueno, de golpe en mi vida va a ser esta y me tengo que preparar. Os voy a enseñar también el testimonio de Neus, que nos lo ha querido enviar, que en su caso es, bueno, es muy obvio el momento este de me bajo de la vida, ahora qué va a pasar, ¿no? A ver qué opináis. Hola, buenas, soy Neus y el pasado mes de septiembre de 2023 me diagnosticaron leucemia. Recuerdo que el jueves de aquella semana fui a hacerme una analítica rutinaria. Yo me encontraba bien y bueno, al día siguiente, recuerdo exactamente el momento, me estaba tomando un café después de comer, pues bueno, vi que un número desconocido me llamaba, estuve a punto de no cogerlo, me dijeron que algo no estaba bien, que salía alterada. Claro, yo recuerdo que les dije, digo, no puede ser, yo soy Neus. Y me dijeron, sí, eres Neus Guedejo y tienes 34 años. Y bueno, ahí pues ya empecé a asustarme, ¿no? No recuerdo exactamente lo que me dijeron porque me puse muy nerviosa y ya recuerdo pues eso, que la palabra leucemia, ¿no?, pues un poco apareció en mi cabeza y bueno, me dijeron que era grave, que seguramente me ingresarían, que me podían enviar una ambulancia. Claro, imaginaros, o sea, yo me encontraba genial, el día de antes había estado haciendo zumba, había ido a trabajar, ¿no? Además, pues que bueno, tenemos una niña pequeña y pues bueno, nuestra rutina, nuestro día a día, pues es que estamos siempre a tope, ¿no?, con ella. Y bueno, la verdad es que muy surrealista, ¿no? Yo recuerdo que les dije que si podían darme una hora, que necesitaba avisar a Esteban, a mi marido, tenía que ir a buscar en ese momento a Edurne, a mi hija, a la escuela infantil. Y bueno, necesitaba pues un poco asimilar lo que me decían y organizar un poco, ¿no?, mi vida en ese momento. Qué diferentes, ¿no? Cada experiencia. El caso de Neus es muy surrealista, ¿no? Que me está diciendo si estoy en mi casa tomándome un café y me llama. ¿A ti te pasó una cosa parecida en un tren? Bueno, en una de las pruebas que me hicieron, ya no recuerdo si era... tuve 2 recaídas, pero entre un trasplante del autólogo y el segundo, que fue haploidéntico, hubo un año, un verano, que me hicieron radioterapia, porque volvía a aparecer la enfermedad. Y me acuerdo que recibí la noticia estando en el tren, volviendo de Barcelona, pues no sé qué estaría haciendo, volviendo para casa, y de ponerme a llorar en el tren, porque digo, es que no puede ser que me esté diciendo esto, y te quedas con súper poca información, porque es como que te acaba de pillar te quedas en shock, tener que explicarle, ahora cuando llegue a casa, explicarle a mis padres lo que acaba de pasar. Supongo que había un poco de prisa en poder empezar este nuevo tratamiento, pero seguramente no son las mejores maneras. Ahora, por ejemplo, cuando recibes una notificación directamente en el mail de te han puesto una prueba para hacerte una mamografía, lo que sea, que no estás esperando, o que hay una segunda prueba, y dices, vale, no, hay algo, aquí pasa algo, y lo recibo por mail. Nadie me está llamando para decirme te vamos a hacer una prueba porque hemos Es visto complicado algo. porque al final es lo que decía Bernat, ¿no? Gestionar los tiempos, a veces no hay tiempo y hay prisa. Son hospitales públicos muy grandes, con unas infraestructuras tremendas, unos procesos complicados, o sea, al final, ¿no? Y claro, se traje a medida en un sitio pues ya bueno, muy complicado a nivel de protocolos, de procesos, de necesidades, realmente es un reto importante.
Bueno, es lo que hay que cuidar, no nos pueden pasar estas cosas, no nos podemos permitir un sistema que ante la vulnerabilidad no presenta la mayor excelencia, ¿no? Porque es donde tenemos que comunicar de la mejor manera, donde tenemos que cuidar cómo se gestiona esta información, donde no puede aparecer antes en la Meva Salud, ¿no? Por ejemplo, en el portal clínico, que utilices una información analítica que todavía no ha sido comunicada, pero como tú decías, los procesos son complejos y en ocasiones pasan estas cosas, ¿no? Qué bien cuando nos podemos parar a pensarlo, a tener en cuenta, integrar dentro de nuestros hospitales experiencias de pacientes que permiten mejorar estos procesos, ¿no? Como el proyecto Coral o otros en los que participáis, que permite repensar estos procesos, ¿no? No simplemente quedarnos con que, mira, pasa esto, no, hay que poderlo cambiar, esto no debería tener que suceder. Bueno, las tecnologías nos ayudan, ¿no? Pero al final hay que orquestarlo todo. Para mí es muy importante pensar que la parte de comunicación médico-paciente, médico-profesional sanitario, debería ser una parte de la carrera de medicina, ¿no? Y de la carrera de enfermería, ¿no? De decir, oye, pues es que tenéis que tratar con personas, no con cuerpos que caminan, ¿no? Entonces, a día de hoy no es una asignatura troncal, ¿no? Son optativas en algunas universidades. Yo creo que esto es un reto importante. Claro, como información se da, existen asignaturas en la carrera de medicina, de psicología y de enfermería, pero es un conocimiento que debe estar muy actualizado, no en cuanto a la información teórica de cómo dar una mala noticia, ¿no? Esto se puede hacer en una clase. Pero también el profesional sanitario está expuesto a muchos elementos, ¿no? Una presión institucional, una presión horaria, o una erosión de la empatía, ¿no? Que es un concepto pues, que se ha estudiado mucho y que en algunos momentos de la formación de los profesionales, médicos, de enfermería, de psicología, sucede, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento y tiene que buscar herramientas y maneras para que esto no suceda, porque quizás para el profesional sanitario esa misma situación la está viviendo cotidianamente, pero la persona que tienes delante posiblemente será un momento que recuerde toda su vida, ¿no? Y eso exige no solo un curso de formación, requiere una actualización constante, un estar pendiente de... Y por desgracia en el sistema sanitario se valoran más estas high-tech, ¿no? La tecnología, los tratamientos, los ensayos clínicos, y tiene menos prestigio, menos valor, se pone menos de relieve este high touch, ¿no? Estos valores que tienen que ver con la comunicación asistencial, con el cuidado a los detalles, ¿no? Bueno, y poder amparar también la salud mental y el día a día del profesional sanitario, nunca lo había parado a pensar. En realidad es un momento muy importante para un paciente, para un familiar, que se va a producir solo una vez en la vida, ¿no? Por primera vez. Y hay personas que están cada semana teniendo muchas primeras veces que al final, pues bueno, no sé si es por coraza, ¿no? Que no es fácil. Uno de los elementos clave es algo más institucional o incluso estatal, ¿eh? Porque no tenemos el tiempo adecuado. Si uno dispone del tiempo adecuado para comunicar, para transmitir la información, pasarían menos este tipo de cosas que si no dispones de este tiempo, ¿no? Si un médico de atención primaria dispone de 5 o 10 minutos por paciente, ¿cómo puede dispensar una formación adecuada? ¿Es culpa del profesional que está erosionado a nivel de empatía o es culpa de un sistema que no garantiza ese tiempo de calidad, ¿no? Con lo cual yo creo que la responsabilidad es múltiple, sin duda en la formación de los profesionales, pero también de garantizar estos mínimos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. Totalmente. Y cuando te encuentras un paciente en una unidad como la de hematología en la que trabajas, ¿siempre se deriva a un psicólogo o a algún tipo de ayuda en gestión emocional, que no es lo mismo? Bueno, de hecho, casi todos los estudios van en esa línea, ¿no? Y cuando estudiamos qué es en qué fallamos, vemos que no estamos atendiendo adecuadamente las necesidades psicológicas, ¿no? De nuestros pacientes. Yo creo, claro, yo tengo la suerte de trabajar en el Hospital Clínic donde hay una buena dotación de profesionales, ¿no? Hay 2 especialistas, 2 psicólogos clínicos especialistas únicamente para hematología, pero he estado en otros hospitales donde no hay esta ratio, ¿no? Pero incluso en el Hospital Clínic no siempre podemos dar la respuesta que querríamos, no siempre estamos en todo momento, ¿no? Hay muchos momentos en los que no estamos a esa... Quiero decir que la presión asistencial existe incluso en los hospitales en los que hay, ¿no? ¿Todo paciente debería poder ser atendido? Yo creo que sí, debería ser un mínimo. Deberíamos poder garantizar este acceso y además con igualdad y equidad territorial, cosa que tampoco sucede, ¿no? No en todos los hospitales ni en todos los centros vives, ¿no? En el proceso del mismo modo, ¿no?
Pero yo creo que deberíamos poder acceder, igual que debemos poder acceder a un cardiólogo en muchos ¿no? momentos del proceso, a un nutricionista o a un Sí, fisio. sí. En vuestro caso, ¿pudisteis acceder a una atención emocional? ¿Y os sirvió o fue importante en los primeros momentos? Hablamos. Sí, yo, Barnat fue mi psicólogo. Entonces, Cuidado que está delante, ¿eh? pero yo lo pedí. Es cierto que se te ofrece, pero de una manera como muy genérica, en plan, necesitas cualquier cosa y es como, no sé, aún estoy gestionando la noticia, no sé lo que necesito, ni sé qué significa el proceso, no tengo ni idea de nada, ¿no? Yo sí que antes había hecho terapia, entonces sabía que me iba a ser de ayuda. Y para mí fue una decisión clave para poder llevar mejor todo el proceso y también a veces necesitas ese espacio porque mucha gente dice, no, pero ya tengo mi familia o mis amigos a los que hablar, pero hay muchos momentos, como ya comentaba, que dices, es que no quiero pedir más o no quiero cargar más a la gente de mi alrededor porque te sientes un poco eso, una carga en algunos momentos, y tener a alguien satélite que además es un profesional que te pueda ayudar en esos comentarios. Incluso hay como momentos de rabia y de muchas cosas que tú no quieres verbalizar a la quien te está cuidando, ¿no? O quien... Y creo que ese apoyo externo para mí fue esencial y que se me diera la oportunidad en el clinic de poder acceder, para mí fue un Básico. beneficio, sí. Para ti, Claudia. Sí, recuerdo que se me ofreció tanto, o sea, en los 2 hospitales donde se me ha tratado, pero también fue bastante breve, o sea, de una visita, 15-20 minutos y no muchísimo más. Y no hubo continuidad tampoco, o sea que, bueno, supongo que si te ven bien, te ven que vas haciendo, que lo vas llevando bien, pues Bueno. allí se queda. Pero sí que es verdad que cuando estás con la enfermedad, es como que tienes que ir pidiendo, ¿puedo tener acceso a un nutricionista? ¿Puedo tener acceso a un psicooncólogo? Es un poco bajo demanda por lo que fui viendo. Yo creo que tendría que haber hecho más hincapié en poder tener esta ayuda de un psicólogo durante la enfermedad y evidentemente el post. Bueno, es complicado, gestión de recursos. Al final no hay suficientes profesionales, el tiempo. Yo creo que el papel de las asociaciones en esto es muy importante, ¿no? Donde no llega el sistema, pues pueden llegar las asociaciones de forma gratuita. Siempre animo a intentar buscar las que tienes a tu alrededor para complementar, evidentemente, esta atención. Bueno, poco a poco, ¿no? Vamos mejorando. Yo creo que también, o por lo menos los casos que he visto yo, cada edad y cada personalidad, etcétera, tiene quizás sus estereotipos, no sé cómo decirlo. A mí me gusta mucho un documento que se llama La primera noticia, claves para el profesional. Y me gusta mucho porque toca un montón de temas, entre ellos temas que de buenas a primeras no se te ocurren, como que a veces quien tienes delante es de otra cultura, realmente, ¿no? O sea, que son más factores que es joven, es mayor, es un señor, es una señora, ¿no? A mí a veces en la fundación lo vemos, ¿no? De que llama a lo mejor una señora y dice, es que mi marido necesita atención psicológica y no quiere ir, porque a lo mejor es un señor mayor que vamos, en su último sueño decidirá ir al psicólogo, ¿no? Son retos importantes y al final cuando tienes una persona de otra cultura, a veces incluso con un gap de lenguaje, de idioma, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que tiene que ver también con esta adaptación incluso cultural y esto exige mucha conciencia también, ¿no? De la persona que tienes delante, de qué manera desea recibir la información, quién tiene que estar presente, ¿no? Y poco más puedo decirte. La verdad que en ese sentido me presento ante cada caso con la misma tabula rasa, ¿no? Con la misma hoja en blanco, con esta mochila previa, por supuesto, con este conocimiento que también dan las experiencias previas, los pacientes previos y vosotros, porque sois una fuente de información para los profesionales magnífica, ¿no? Incluso con pacientes que comunican muy bien en redes sociales, ¿no? Entonces, con todo esto te permite moverte menos a ciegas, ¿no? Pero creo que esta actitud de epocheo, de actitud previa de no juicio, de ir sin apriorismos, a mí me funciona. Es muy importante. Independientemente del origen cultural, por ejemplo, ¿no? Origen cultural, creencias religiosas, supongo que también
probablemente es algo que influya, ¿no? Hay gente que tiene mucha fe o otras personas no. Bueno, en todo caso es un reto súper importante que en un país como en el que vivimos, en el cual la ciencia y la medicina avanzan, esperemos que estas partes más soft, ¿no?, que comentabas también se vayan integrando, ¿no?, en todos estos procesos oncológicos, hematológicos. Os agradezco muchísimo que hayáis estado compartiendo este momento y siempre acabamos un poco con la misma pregunta que espero que os hayáis preparado muy bien, que es que si tuvieras que estar en una cámara de aislamiento, vosotras habéis estado aisladas, ¿no? ¿Qué te llevarías? No sé si es lo que os habíais llevado, si cambiaríais o en el caso de Barnat. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, porque todo el mundo siempre dice que se llevarían libros. Y bueno, yo en mi experiencia tienes la cabeza en otro lado. O sea, yo tenía una falta de concentración bastante fuerte ya solo con el recibir quimio, radio, preparándote para el trasplante. No se me pasaba por la cabeza ponerme a leer. Y a veces pues sí, una serie, una peli ayuda, pero yo recomendaría más algo que sea una radio o escuchar podcast, porque puedes hacerlo con los ojos cerrados y no tienes que estar pendiente de leer. Sí que es verdad que también una cosa que a mí me ayudó mucho era tener fotos de gente especial. Me acuerdo que un día vino una amiga y me dijo, esto lo tienes muy blanco. Venía de la copistería y me llenó la habitación de fotos. Señores del hospital, no se preocupen, ya me decoro yo mi asunto, ¿no? Vale, ¿y los pilares de la tierra? No. Muy bien. ¿Elvira? Sí, yo también un poco como con la misma experiencia de que la concentración y de que te duermes a ratos y que como hay un cansancio que te invade y que te achafa. Entonces y muchas veces lo pienso y digo, ¿qué hacía yo tantas horas? Y no lo tengo muy claro, pero sí que yo tenía series de fondo, series estas como muy largas, que si te pierdes media hora no pasa nada porque lo entiendes luego con lo que va pasando. Y yo tenía mucho la tele puesta como a modo, como dices tú, como de una voz, fondo. una radio y que te vas conectando a veces, pero que tampoco te requiere mucha atención. Y luego el poder, yo creo que también estar en contacto y sentirte conectado con la gente que te quiere o el núcleo más íntimo que te acompaña como en ese rato de poder hablar o poder enviar un meme o poder, no sé, como hacer alguna interacción con alguien porque también te sientes solo, ¿no?, en esos momentos. Y tú, Barnat, no has estado en estas circunstancias, ¿no?, de aislamiento, pero ¿lo has pensado a veces? Sí, bueno, y lo he visto, ¿no? Como diariamente y intento coger ideas. De hecho, venía preparado con esta idea también, ¿eh? Para mí la foto es fundamental, una foto de mis hijos. Creo que en los momentos más complejos, de más mal control de síntomas, me iría bien enfocarme, ¿no? Incluso varias para ir variando. Quizás para las primeras etapas, los primeros días, sí que optaría por un libro, pese al consejo de no llevarlo, alguno ligerito, pero sí, novela histórica me gusta mucho, o sea que me llevaría un buen libro. Y después alguna pantalla también para poder, en esa segunda etapa quizás, ¿no?, en la que a nivel cognitivo pues no tengo como menos exigencia cognitiva, para una pantalla. Muy bien, creo que nos ha dado una idea para un podcast diferente, que es todo el tema cognitivo, Chemobrain, etcétera. También es un buen temazo. ¿Lo apuntamos? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esta pues es vuestra mesa y si queréis volver otro día, pues estaremos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos quedamos aquí a partir de ahora la parte del consultorio, que en este caso los niños y niñas pequeños nos van a explicar qué es la leucemia para ellos con sus palabras. La leucemia es una enfermedad que se te estropea la médula ósea, que es la que fabrica los soldaditos, y se te ponen los soldaditos turulatos. No podía ir al colegio, no podía ver a mis amigas. Les sangraba mucho la nariz, me salían pupas, me tenían que pinchar, tenía que ir al hospital. Vamos, unas cosas muy malas. Que intentaron una medicina que se llama quimioterapia, ahora se puede llamar quimio. Me bajó, pero
Y ahora me va a decir no te vayas a millar a la ruleta. Y luego tienes que ir al hospital para que te pongan la medicina súper fuerte que te cae el pelo. Y luego ya te vuelve a crecer, porque yo tuve leucemia, pero ya me fue creciendo esta melenaza. Tenía que cambiarme la fábrica de la sangre. Y esto era difícil porque tenía que encontrar a alguien que tuviera la sangre parecida a la mía. Cuando ya te has recuperado del todo, la doctora te deja tener un perro, te deja ya ir al cole, te deja estar con tus amigos. Y yo ya la pasé, ya ahora estoy súper fuerte. Hola familias y familias de todos los niños. Para mí me están curando la fábrica de la sangre en San Juan de Dios y me están cuidando muy bien. ¡Ánimo, chicos! Y agradecemos de nuevo tanto a Globo, que nos ha cedido este espacio pues tan chulo para hacer este capítulo del podcast, como a Pfizer, que ha apadrinado este podcast, que podéis encontrar todos tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en un montón de plataformas. Muchas gracias y nos vemos pronto.